La justicia es ese principio moral que nos hace buscar la verdad y darle a cada uno lo que le corresponde. No obstante, este ha sido bien esquivo en nuestro país. En los últimos años ha estado presente en las conversaciones cotidianas de nuestras familias, mucho más después de conocerse los escándalos de corrupción que involucraban a jueces que canjeaban su conciencia a cambio de dinero y hasta por entradas a eventos deportivos. Esta indignación colectiva obligó al presidente Martín Vizcarra a presentar propuestas de reforma ante el Congreso de la República. Estas propuestas, lamentablemente, se han detenido por pugnas políticas e intereses subalternos. Hoy, en ANS Informa, analizaremos la situación de estas propuestas y a los involucrados. Yo soy Andy Landacay y aquí comenzamos. A continuación veremos un interesante reportaje donde escucharemos las voces de diferentes representantes de la sociedad civil, que ellos también están muy involucrados en el tema de la reforma jurídica. El sistema de justicia siempre ha estado en el ojo de la tormenta. No obstante, la bomba que remeció sus cimientos fue el destape de IDL Reporteros, que mostró públicamente una serie de audios que sacaron a la luz presuntos actos de corrupción y tráfico de influencias entre miembros del Consejo Nacional de la Magistratura y jueces del Poder Judicial. La indignación hizo que la gente tomara las calles, forzando al presidente Vizcarra a tomar medidas de emergencia, con un paquete de leyes elaboradas desde el Ejecutivo. Siendo coherentes con una política de eficiencia y tomando en cuenta que se va a abrir un proceso de referéndum para la reforma judicial, es importante que todos los peruanos se expresen sobre otros 3 temas fundamentales para emprender la tan reclamada reforma política. Estos procesos de reforma siguen su curso, a pesar de las trabas que se ponen desde el Congreso, pero a la par, las organizaciones de la sociedad civil no han sido ajenos a este proceso de cambios y se manifiestan activamente. Porque hay poderes ilícitos, criminales, que se hacen de espacios del Estado y terminan pervirtiendo instituciones y mecanismos de decisión fundamentales, ¿no? Y con esto termina pervirtiendo a la democracia misma. Por esa razón creemos que lo que se planteó el 28 de julio del año pasado, en el sentido de avanzar hacia la reforma y avanzar sobre una consulta ciudadana para avanzar en esta reforma, eran hechos fundamentales. Esto de algún modo ha puesto pues ha colocado contra la pared a los sectores de la corrupción y de la criminalidad, pero lo que estamos viendo ya después del 9 de diciembre es que las fichas se han reacomodado, que estos sectores también ahora vienen respondiendo desde los propios mecanismos institucionales, ¿no es cierto?, para que la reforma de justicia finalmente se entorpezca y si no quede mediatizada, digamos, y sus alcances finales no puedan llegar, digamos, a un cambio de fondo en el sistema de justicia. Para Carlos Arana, coordinador del Grupo Nacional de Presupuesto Público, la reforma de justicia es fundamental, porque las cifras que se pierden en corrupción son alarmantes. Hemos hecho o recopilado alguna información respecto a ello, cuánto se pierde en corrupción. Tenemos, vamos a decir, un rango que va entre los 10.000 y 30.000 millones de soles. Por su parte, Josefina Huamán, secretaria ejecutiva de la ANC, señala que la participación de la ciudadanía es fundamental para estar vigilante de que se cumplan las reformas. Mantener en vilo esa movilización, mantenerla activa, creo que pasa por volver a informar que se han dado las leyes, que hemos nosotros aprobado un referéndum, que en función de ese referéndum se han dado estas normas y estas leyes, pero que ha quedado, como te expresaba al inicio, en foja cero. Y entonces tenemos que informar y tenemos que decir a esta comisión que preside el señor Gutiérrez de que no puede estar en la inacción y tendremos que públicamente hacerle saber de nuestro descontento
porque en cualquier momento la gente otra vez va a volver a salir a las calles y decir, bueno, no pueden jugar con mi voto, no pueden jugar con la ciudadanía, no pueden jugar con las aspiraciones de la gente y no pueden jugar con sentir que uno está en un peligro constante por la arbitrariedad que se comete en el sistema de justicia. En el caso de Federico Arnillas, presidente de la Mesa de Concertación para la Lucha contra la Pobreza, manifiesta que la relación entre la falta de justicia y la incidencia en la pobreza es un hecho comprobado. Por supuesto, en varios planos, ¿no? Desde el plano más cotidiano, o sea, si hay recursos para instalar un buen colegio y te instalan un mal colegio, si hay recursos para tener una buena educación y hay una mala educación, ya está. Antes que eso, si tenemos malas condiciones en un establecimiento de salud por problemas de corrupción, porque la obra fue mal hecha, porque el personal entró por favores y no por calificación, ¿no? Esos elementos se traducen en justamente los problemas que vemos en los establecimientos, en los servicios. Entonces, creo que ahí hay una demanda justa ciudadana de enfrentar la corrupción. Creo que eso es un punto sustantivo. Actualmente, la reforma judicial avanza lentamente y los intereses personales de quienes desean mantener el status quo se hacen evidentes. Aún así, la ciudadanía ahora es más consciente y las organizaciones de la sociedad civil están vigilantes y preparadas para responder cuando sea necesario. Sabemos que el tema de la reforma judicial puede ser un tema complejo, por eso hoy conversamos con Luis Purizaga de Justicia Viva de IDL, quien es un experto en el tema. Escuchémoslo. Bueno, después de esta crisis de julio del 2018, el Ejecutivo lo que hizo fue presentar unos proyectos de reforma del sistema de justicia, que en total eran 6. Fruto de esta propuesta se llegaron a materializar algunas leyes. La más importante de esas leyes, que fue publicada en el Diario El Peruano en febrero de este año, fue la Ley Orgánica de la Junta Nacional de Justicia. La Junta Nacional de Justicia es esta institución que va a reemplazar a lo que era antes el CNM, se va a encargar de las mismas funciones que el CNM, pero no es la única ley que se publicó, que se promulgó dentro de ese paquete normativo. También se han promulgado otras dos que creo que también son importantes, ¿no? La ley que crea la Autoridad Nacional de Control tanto del Poder Judicial, y la ley que crea la Autoridad Nacional de Control del Ministerio Público, y la ley que crea el Consejo para la Reforma del Sistema de Justicia. Entonces, tenemos, al menos hasta ahora, 4 instituciones nuevas creadas a partir de ese paquete normativo impulsado por el Ejecutivo. También es cierto de que las propuestas del Ejecutivo que fueron presentadas en julio del año pasado se modificaron, no son las mismas, no es la misma propuesta que al final se termina aprobando en el Congreso. Hay algunas cosas que se modificaron, hay algunas cosas que se incluyeron y que no se sabe muy bien también exactamente cómo se incluyeron. En el tema de la Ley Orgánica de la Junta Nacional de Justicia pasa algo así. Hay algunos artículos que se incluyeron y que no fueron materia del debate. Por ejemplo, hay un artículo específico que habla de una evaluación parcial de conocimientos para los jueces, por ejemplo, cada 3 años y medio. Eso no estaba contemplado en el proyecto del Ejecutivo. Nunca nadie sabe cómo se incluyó, pero bueno, ya está en la Ley Orgánica. Y otras cosas más de ese tipo, ¿no? Bueno, no tenemos todavía miembros de la Junta Nacional de Justicia elegidos. La ley establecía que se tenía que crear una comisión especial conformada por el defensor del pueblo, el presidente del Poder Judicial, la fiscal de la Nación, el contralor, el presidente del Tribunal Constitucional y 2 rectores de universidad privada y universidad pública. En total son 7 miembros de esa comisión especial. Esa comisión especial está presidida por el defensor del pueblo, que es el señor Walter Gutiérrez. ¿Cuál era la función principal de esta comisión? Elegir a los 7 miembros de la Junta Nacional de Justicia. ¿Qué es lo que ha pasado en el transcurso de tiempo desde que se conformó la comisión, se le dio el encargo? Bueno, se llevó a cabo un proceso de selección con una evaluación de conocimientos de un universo de 114 postulantes, solo aprobaron 3. Esa evaluación de conocimientos era cancelatoria, por lo tanto solamente quedaron 3 en carrera. Visto ese
esa realidad, muchos fuimos de la idea de que el proceso debía declararse nulo, porque el proceso era un concurso público de méritos, se tenían que elegir 14 miembros, 7 titulares para miembros de la JNJ y 7 suplentes. Entonces, si quedaban solamente 3 miembros en carrera, ¿cuál era el concurso ahí, no? Bueno, la comisión especial no hizo caso, continuó con el proceso. Al final lo que pasó es de que esos 3 que quedaron, se eligió solamente a uno, y este uno, que es el señor Pedro Patrón, al final terminó renunciando porque tenía procesos judiciales en trámite, ¿no? Que obviamente hay un conflicto de intereses ahí, no puede ser miembro de la Junta y a la vez tener procesos judiciales. Entonces, el balance, al menos del trabajo de la comisión especial en todo ese lapso de tiempo, pues ha sido un balance negativo, ¿no? Incluso en breve. Después de todo ese proceso fallido, la comisión especial hasta ahora no ha dado un diagnóstico de qué es lo que pasó, qué es lo que falló, cómo van a evitar de que vuelva a pasar otra vez este problema. Lo único que ha pasado hasta el momento es de que ciertos miembros de la comisión especial, como por ejemplo Gutiérrez, el presidente del Poder Judicial de Caros, salen por su cuenta a decir algunas cosas como que bueno, en el caso de Gutiérrez dijo de que la ley orgánica tenía muchos lastres, que era un lastre y que debía ser modificada. Ya, a nosotros nos parece también que esa ley debía haber sido modificada, lo que pasa es que nosotros identificamos eso mucho tiempo atrás. Parece que el señor Gutiérrez recién identifica ahora de que se tiene que modificar la ley, y eso a la larga implica una demora, el proceso va a seguir demorando más. En un principio, la comisión había dicho que íbamos a tener la Junta Nacional de Justicia para julio de este año, o sea, ya en este mes, antes de que comience agosto. Al ver estos problemas con el proceso de selección pasado, se pidió una ampliación de plazo en el Congreso y con la ampliación de plazo, en teoría, tendríamos Junta para diciembre de este año. Pero si es así como dice el defensor del pueblo, de que es necesario de que la ley orgánica se modifique, ¿no? Esto tendría que regresar al Congreso, modificarse en la Comisión de Constitución, debatirse en el Pleno, votarse de nuevo, en fin. Yo presumo de que si esto se diera así, tendríamos Junta recién a mediados del próximo año con suerte. Por un lado, creo que hay una responsabilidad clara por el trabajo que ha hecho en el Congreso, en la Comisión de Constitución, por ejemplo, en donde se debatió el proyecto presentado por el Ejecutivo, ¿no? Como decía hace un momento, hay cosas ahí, figuras que se introdujeron en la ley orgánica que no estaban planteadas en la propuesta del Ejecutivo, y de que si uno se da cuenta en el debate, pues han sido sustentadas de una manera pobrísima, ¿no? Entonces, por ejemplo, el hecho de que para postular, para ser miembro de la Junta Nacional de Justicia, uno pueda postular solamente pidiendo, el abogado que quiera postular, puede postular solamente pidiendo una licencia al partido político al que pertenezca, ¿no? Entonces, no hay un tiempo mínimo de espera, una licencia no necesariamente quiere decir que se deja de militar. Entonces, por ejemplo, estas cosas, yo creo que a la larga sí van a tener problemas con la ley orgánica, ¿no? Entonces, el hecho, por ejemplo, de que la evaluación de conocimientos dentro del proceso sea cancelatoria. ¿Cuál fue el criterio en el Congreso, en la Comisión de Constitución, para establecer de que la ley orgánica tenga que ser, que la evaluación de conocimientos sea cancelatoria? Aparentemente no hay un argumento de peso para eso, ¿no? Porque bien, la evaluación de conocimientos se puede sacar un puntaje, luego pasar a la siguiente etapa y al final hacer un consolidado de los puntajes y queda un resultado final. Entonces, ¿cuál es la razón de, por ejemplo, estas cosas, ¿no? Entonces, hay muchas cosas ahí que no se entienden, ¿verdad? Hay muchas cosas que también se metieron así a la ley sin un debate previo, como por ejemplo esta evaluación parcial de conocimientos para todos los jueces, ¿no? Cada 3 años y medio, ¿no? Dentro del proceso de rectificación. Entonces, hay figuras que no estaban en la propuesta del Ejecutivo, pero que han sido incorporadas en el Congreso, y ahí hay un marco de responsabilidad. Un marco de responsabilidad que los miembros de la Comisión Especial parece que ahora recién han detectado que sí existe, porque ellos, como comentaba hace un momento, han dicho de que hay cosas de la ley que se tienen que modificar, ¿no? Ahora, por otro lado, también hay un grado de responsabilidad de la Comisión Especial, ¿no? Porque lo mínimo que se puede decir de su actuar hasta ahora es que no han estado a la altura, pero también hay un alto grado de irresponsabilidad, me parece, al momento de establecer las bases, ¿no? Ellos podían, por ejemplo, en la evaluación de conocimientos, es cierto que la ley orgánica establece que tiene que haber una evaluación de conocimientos, pero también es cierto que la Comisión Especial, a propio criterio, podía decidir cómo hacer esa evaluación de conocimientos, ¿no? Podía hacer un examen para marcar, podía hacer presentar un ensayo, podía hacer resolver casos, tipo, etc. Entonces,
el hecho de que la comisión haya decidido de que el examen de conocimiento sea un examen objetivo, con pregunta múltiple para marcar, es una decisión de ellos, ¿no? Entonces, me parece que tampoco estuvo muy claro el perfil que se necesitaba para los miembros de la Junta Nacional de Justicia, ¿no? Entonces, eso también es un trabajo que la Comisión Especial no ha hecho. La ley orgánica presenta un marco general, pero en las bases del concurso, la Comisión Especial pudo haber establecido con más precisión cuál era el perfil que se quería para el miembro de Junta. Eso tampoco se ha hecho, no se ha hecho en las bases, ¿no? Como no hay un perfil claro, tampoco los mecanismos de selección han sido claros, ¿no? Entonces, ¿qué se ha tenido? Un examen de conocimientos muy memorístico para marcar que valía el 30%, cancelatorio, ¿no? Entonces, eso origina un tipo de examen así memorístico, ¿no? Que no recoge realmente lo que se necesitaba para ser miembro de la Junta, ocasiona de que al final solamente queden 3. Y desgraciadamente termina como ha terminado, ¿no? Entonces, por un lado, hay una responsabilidad grande entre los que debatieron el proyecto en el Ejecutivo y modificaron cosas, y hay una responsabilidad grande también en los miembros de la Comisión Especial, porque me parece que dentro de sus atribuciones se pudo definitivamente haber llevado de mejor manera el proceso de selección. Incluso cuando solamente quedaron 3, muchos, entre ellos, bueno, el IDL lo mencionó también, recomendamos de que debería haberse declarado nulo. Si se hubiera declarado nulo el concurso en ese momento, porque solamente pasaban 3 candidatos, nos hubiéramos ahorrado todo este tiempo y también el dinero, ¿no? Porque se entiende que todas estas etapas han sido un gasto de tiempo y dinero, ¿no? Y no llegar hasta este extremo de elegir solo uno y al final de que ese uno o ese único que ellos eligen termine renunciando por estos problemas que también se les pasan, ¿no? O sea, no es posible que a la Comisión Especial se le pase algún detalle tan grande que es que al único que eligen tiene procesos judiciales abiertos, ¿no? O sea, no, es imposible, es de no creer. Entonces, definitivamente también una responsabilidad muy grande de la Comisión Especial y sobre todo también porque hasta ahora no hace un balance. O sea, yo creo que lo que correspondía en ese momento era que la Comisión Especial llamara una conferencia de prensa, los 7 miembros sentados en una mesa y decir, miren, es cierto, este proceso ha tenido problemas, ha sido un fracaso hasta cierto punto y se debe a estas razones, ¿no? Nosotros consideramos, de acuerdo a esta experiencia ya ganada, que lo que se tiene que hacer es cambiar esto, cambiar esto, cambiar esto, cambiar esto, ¿no? Y si consideramos de que hay algo que se tiene que cambiar en la ley orgánica, decirlo con claridad. Creemos de que la ley orgánica tiene que cambiar en esto para que las bases puedan trabajarse de una mejor manera. Mire, ahora nosotros lo que estamos haciendo, primero es un trabajo de diferentes áreas, ¿no? Nosotros consideramos que sí que es necesario, por un lado, la investigación y la denuncia en estos temas, ¿no? Que consideramos de que las redes en el Poder Judicial, estas redes que se prestan para la informalidad, la corrupción, sobre todo, es uno, creo que si no es el más importante, es uno de los más importantes problemas que tiene el sistema de justicia, por un lado. Pero por otro lado también consideramos de que como toda institución, definitivamente la institución es más grande que algunos elementos negativos que estén dentro de ella, ¿no? Entonces nosotros, por ejemplo, venimos llevando desde el año pasado talleres en temas de transparencia e independencia en el sistema de justicia dirigido a jueces y este año lo estamos haciendo para fiscales. Y lo bueno es que nos estamos encontrando con un material humano que es importante, ¿no? Y que tiene sobre todo muy en cuenta esto de capacitarse, porque obviamente también consideran de que un elemento, 3 o 4 o 5 elementos malos en una institución no hacen la institución, ¿no? Entonces, por un lado, creemos de que es necesario hacer una crítica, un análisis, una denuncia, pero por otro lado también creemos de que es necesario trabajar con los buenos elementos que se tengan dentro de la misma institución, ¿no? A lo largo de todo este proceso, desde la implementación de la Junta Nacional de Justicia, nosotros lo que hemos hecho es elaborar documentos de trabajo en función a recomendaciones de qué es lo que debería cambiar en la ley o cuáles son recomendaciones para modificar las bases del concurso público. Son recomendaciones que nosotros se las hicimos llegar de una forma completamente abierta a los miembros de la comisión, incluso antes de que el proceso de selección comenzara en sí, ¿no? Antes que se hiciera la convocatoria para que se presentaran postulantes, en fin. Y nosotros, por ejemplo, desde el inicio, nosotros le recomendamos a los miembros de la comisión de que habían cosas de la ley orgánica que debían cambiar, ¿no? Bueno, no nos hicieron caso. En todo caso, habría que ver si coincidimos en esas cosas, ¿no? Puede que para ellos hayan otras cosas que cambiar que no son las mismas que nosotros consideramos. Pero bueno,
Eso por un lado. Y bueno, y por otro lado también nosotros ahora lo que estamos haciendo es un trabajo de recolección de data, una recolección de información relacionada a procesos de nombramiento, ratificación y procedimientos disciplinarios que tengan indicios de irregularidades, ¿no? ¿Por qué? Porque ese va a ser, creemos nosotros, y queremos de que si en la medida de lo posible, si los miembros de la Junta Nacional de Justicia sí lo consideren a bien, tomen esa base de datos importante que nosotros estamos trabajando como un punto de partida a partir del cual tengan que revisar los procesos que tienen que ver, ¿no? Yo creo que el criterio debería ser darle primero énfasis, importancia a los nombramientos, ratificaciones, procedimientos disciplinarios que se llevan a cabo con los supremos, por una cuestión jerárquica, ¿no? Porque ellos son realmente los que tienen la potestad y el poder para, digamos, establecer parámetros y normas dentro de las mismas instituciones, el Ministerio Público y Poder Judicial. Entonces, la revisión creo que estamos trabajando en base a esta base de datos para que, como repito, ¿no? Si los miembros de la Junta consideran, pueda servirles de insumo para comenzar a partir de ahí al trabajo que tienen que hacer. Bueno, estamos aquí en esta secuencia en la que mostramos las publicaciones que trabajan desde las organizaciones de la sociedad civil. Y en esta oportunidad tenemos dos publicaciones muy importantes. La primera es Perú Hoy, sin paradero final, de DESCO. El fracaso absoluto de los sistemas de control del Estado, la abdicación de la política por parte del Congreso y el colapso de la administración de justicia exige urgentemente una reforma profunda del Estado. Por eso, este volumen de DESCO ofrece 17 ensayos provocadores, orientados a producir discusión e intercambio de ideas. Y también tenemos alcances tributarios y legales de la diversificación de fuentes de financiación para las ONG del Dr. Luis Castillo. La publicación Alcances tributarios y legales de la diversificación de fuentes de financiación para las ONGs del autor Luis Castillo Paulino explica de modo didáctico las modalidades de acceso al financiamiento para las ONGD, sea realizada de forma directa o a través de empresas o de contratos de colaboración empresarial. Bien, eso fue todo por hoy en ANC Informa, donde hemos visto los detalles de la reforma jurídica en nuestro país y además escuchado voces diversas que nos dejan más claras las cosas. Yo soy Andy Landacay y esto fue ANC Informa. Nos vemos en la próxima edición.